Hola mi gente maravillosa, aquí estamos una vez más en nuestro pancito diario, la palabrita clásica, como ya todos ustedes lo saben, que meditamos diariamente para saber cómo debemos vivir en el día de hoy. Y vamos a hablar hoy acerca de la palabra meditar o meditación. O sea, nosotros, ¿por qué tenemos problemas? Porque no meditamos antes de hablar, antes de accionar. Entonces, meditar es algo mandatorio. Cuando nosotros meditamos, nosotros nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos, decimos esto conviene, esto no conviene, esto es ahora, esto es después, y sacamos varias conclusiones. Y cuando nosotros sacamos esas conclusiones, entonces podemos ser unas personas sabias, unas personas entendidas y unas personas sin problema alguno. Pero ¿por qué tenemos un sinnúmero de problemas diariamente en nuestra vida? Con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la familia, con el trabajo, con el ministerio, a donde tú estás tienes problemas, porque antes de llegar al lugar donde tienes que llegar o de hacer lo que tienes que hacer, debes meditar cuál es tu prioridad. La prioridad del día de hoy, ¿cuál es? La prioridad de mañana, ¿cuál es? Entonces tienes que tomarte un tiempecito meditando, analizando, clamando, orando al Padre Celestial para saber que aquello que tú estás pensando es lo que debes expresar y es lo que debes hacer. ¿Por qué se forman los problemas? Porque somos impulsivos y sacamos lo que no debemos sacar y después arreglar ese problema, déjenme decirle que es dificilísimo. ¿Por qué? Porque ya cometiste el error de no meditar y seguir tus impulsos humanos, carnales, de la amargura que tienes adentro, de la vida tan desastrosa que has vivido, o de los problemas que has tenido, o de la insatisfacción que tienes. Cualquier cosa hace que la gente sea impulsiva y no medite antes de cometer otro nuevo error. Sí, es que según el diccionario de la lengua, meditación es reflexión. Exactamente. Y meditar es reflexionar sobre algún asunto para conocerlo, para estudiarlo o para resolverlo. Es correcto. Entonces, la meditación, digamos, esto que estamos haciendo nosotros, el pancito diario, se llamaría una reflexión diaria. Exacto. Sobre un tema. Vas a reflexionar lo que, digamos, es como hacer una comparación con la digestión del ganado, de las vacas, que ellas rumian. ¿Por qué? Porque el bolo alimenticio lo tragan, tienen 4 estómagos. Exacto. Lo pasan en un estómago, después lo traen a la boca otra vez, lo vuelven a masticar, lo vuelven hasta 4 veces para que quede totalmente triturado, y ese es el sistema de ellos, de su digestión. Entonces, eso rumiar es lo mismo que reflexionar. Que es lo que nosotros no hacemos. Entonces, fíjate, esto llevado al espíritu, llega, la palabra nos dice en el libro de Salmos, nos dice en el capítulo 1, versículo 1 en adelante: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, nosotros tenemos que ser personas reflexivas, analíticas. El Padre nos ha dado la sabiduría para distinguir entre el bien y el mal. Entonces tenemos que analizar las cosas antes de hacerlas, meditarlas, si es conveniente o no es conveniente, buscar la dirección del espíritu, no proceder de acuerdo a nuestro ego, a nuestras circunstancias, a nuestros propios pensamientos, que la palabra nos dice que hagamos la voluntad del Padre, y para hacer la voluntad del Padre tengo que saber si esa es la voluntad. Entonces tengo que meditar, tengo que reflexionar si está de acuerdo a la palabra, distinguir entre mis pensamientos y la voz del Espíritu que me habla. Entonces todo eso es reflexionar antes de actuar. Exacto. No que te mudes para tal parte porque te ofrecieron una cuestión. Sí, que bueno, me van a pagar más y esto, y córrense y te sales del territorio. Entonces no vas a recibir la provisión que está en el territorio. Exacto. Todo esto lo tenemos que meditar profundamente. Por eso le digo, fíjate, Josué, cuando fue a conquistar la tierra que fluía leche y miel,
que fueron a entrar a la tierra de Canaán, después de 40 años de dar vuelta en el desierto, ¿qué le dijo el Padre a él? Le dijo en el libro de Josué. Eso es interesantísimo porque esa es la parte de la conquista que nosotros tenemos que hacer al territorio espiritualmente. Dice en el capítulo 1, versículo 7 en adelante: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No te dice léete el libro, sino medita en él, porque es muy distinto leer que meditar. Y meditar es lo único que nos lleva a nosotros a tomar las decisiones correctas. Pero el impulso, por la inseguridad que tienes, por los complejos que tienes, te hace ser impulsivo. Y sueltas una bomba que después no puedes arreglarla, sino que haces daño una y otra vez, una y otra vez. Y finalmente analiza, hay personas que no tienen un amigo, que no tienen un familiar junto a ellos, que no tienen nada, que viven completamente aislados y solos. ¿A qué se debe eso? No son capaces de meditar cuál es la necesidad que tienen, cuál es el problema que ellos causan, cuál es la situación en que permanentemente viven. No la analizan, no la meditan, no la cuestionan. Entonces hay personas que viven totalmente amargados. Si sacamos una estadística de la amargura que tiene la gente, es algo asombroso. Asombroso. ¿Por qué? Porque no se toma un tiempo de intimidad con él o con ella misma, sin meter a nadie, para analizar y meditar cuáles son la conducta o las relaciones o cómo está llevando la vida, cómo la está llevando la persona. Y ahí tiene que involucrar a otras personas, porque la persona que no medita siempre está tratando de culpar a los demás. Fíjate tú, si tú vas a emprender un negocio, tienes que meditar. ¿Qué es meditar? Analizar, reflexionar el asunto, exacto, a ver si para conocerlo, si conviene, como si no dice conviene la palabra, para resolver las cosas. Te anticipas, buscas técnicos en mercadeo, en fin, en la producción de lo que vas a hacer, el local, si está bien localizado. En fin, están todas esas cosas que exige cuando tú vas a montar un negocio de cualquier circunstancia que sea, o vas a ejercer tu profesión, dónde te vas a ubicar, cuál es tu especialidad. En fin, tenemos que meditar, hermano. Eso es esencial para poder ser prosperado en todas las cosas. Y en esa meditación nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos que tener la mente de Cristo, como dice la palabra, ¿no? A través de la palabra revelada, y meternos con el Padre en reflexión y meditación. Ahí es donde hoy hay un verdadero ayuno. No es aguantar hambre, sino meditar en Él, que te oriente, que te revele. En fin, todas esas cosas que conocemos para poder ser prosperados. Entonces, cuando nosotros meditamos, hacemos las cosas bien. Porque qué triste es llegar a la edad mayor y no tener ningún derrotero, no tener ningún destino trazado, no tener la recompensa de lo que has hecho toda la vida. ¿Por qué hay tantos ancianos metidos en un home aquí en los Estados Unidos? Y yo sé que en otros países quizás sea lo mismo, no sé cómo sea, pero ¿por qué hay tanta gente abandonada? A veces decimos, qué hijos tan malos, qué suerte tan horrible le dieron a sus padres, pero no, es una vida sin meditación que ha tenido la persona, sino de impulso. Y cuando hay una vida impulsiva, una vida sin razonar, sin raciocinio, pues déjame decirte que terminarás en una forma desastrosa. Fíjate tú, porque hay tanto divorcio, digamos, antes de tomar la decisión del divorcio porque estás desesperado. Medita, ¿qué es más conveniente? ¿Qué vas a alcanzar con el divorcio? ¿Te vas a casar otra vez y vas a seguir en la misma vida? En la misma vida. Entonces hay que meditar, reflexionar, mis hermanos, buscar la dirección del Espíritu para que todo nos salga bien. Exactamente, entonces no te olvides de la palabra medita, cuestiona y toma decisiones correctas. Bendiciones. Amén. Bendiciones a todos.